de 0.5 pulgadas y se consigna el autor, el año y la paginación. Este documento está en sus páginas web, ahí les he colocado algunos otros documentos para tener en cuenta, como por ejemplo este de acá que les voy a mostrar. Este listado y clasificación de conectores, por ejemplo, los aditivos que expresan suma de ideas, ¿ya? Se puede utilizar conectores para expresar aditivos que expresan suma de ideas, por ejemplo, y además también, asimismo, también por añadidura igualmente, ¿ya? Cuando se utiliza un aditivo grado máximo, incluso hasta para colmo, etc. Cuando utilizamos opositivos que expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados, de concesión, por ejemplo, con todo, a pesar de todo, aún así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo tiempo, de restricción, pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en cierta medida, hasta cierto punto, si bien, por otra parte, empero, de exclusión, por el contrario, en cambio. Los causativos y consecutivos expresan relaciones de causa o consecuencia entre los enunciados. Se pueden utilizar consecutivos, por ejemplo, por tanto, por ende, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, así pues, por consiguiente, por lo tanto, por eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces resulta que, de manera que, etc. Causales. Se puede utilizar por qué, pues, puesto que, ya que, a causa de, visto que, dado que, como, considerando que, a causa de, por culpa de, etc. En los comparativos que subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados, se puede utilizar del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar, etc. Los reformulativos que indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente bajo otra forma lo expresado en uno o más enunciados anteriores. Explicación, por ejemplo, es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, de hecho, de recapitulación, en resumen, en resumidas cuentas, en definitiva, en suma, total, en una palabra, en otras palabras, dicho de otro modo, en breve, en síntesis, recapitulando brevemente, en pocas palabras, globalmente, en conjunto, recogiendo lo más importante, así pues, como se ha dicho, etc. Ejemplificación, por ejemplo, así, así como, verbigracia, por ejemplo, particularmente, en particular, específicamente, incidentalmente, para ilustrar, en el caso de, vale la pena decir, vale hacer notar, conviene destacar, lo más importante, la idea central es, en efecto, efectivamente. Estos conectores se pueden utilizar en ejemplificación, en corrección, mejor dicho, o sea, bueno. Y los ordenadores que señalan las diferentes partes del texto. En el comienzo de discurso, bueno, bien, en un registro coloquial, ante todo para comenzar primeramente, en un registro más formal, antes de nada, primero, etc. Cierre de discurso, en fin, por último, en suma, finalmente, por fin, al final, terminando, para resumir, en conclusión, para finalizar, así pues, en definitiva. En transición,
Por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a continuación, después, luego, además, con respecto a, en cuanto a, acerca de, otro punto es, por lo que se refiere a. Digresión, por cierto, a propósito, a todo esto. Y temporales, después de, después que, luego, desde anteriormente, acto seguido, más adelante, más tarde. Entonces, estos son algunos conectores que también están en Zoom Web. Muy bien, alumnos. Entonces, estos son a la hora de redactar su documento. Me dan unos minutitos, por favor, para registrar los que estuvieron presentes en esta tutoría. Gracias.